O'Connell. ¿Cómo ser una máquina? Breve nota sobre la singularidad. No hay ninguna versión unánimemente aceptada de lo que representa la denominada singularidad tecnológica. Es una luz que brilla sobre el horizonte de Silicon Valley y que aparece ora como profecía religiosa, ora como destino tecnológico. No hay límite a las riquezas que sus fieles afirman que generará, como tampoco lo hay a lo que puede decirse de ellas. En su destino más amplio, la expresión alude a un tiempo futuro en el que la inteligencia de las máquinas superará con creces a la de sus creadores humanos y la vida biológica se verá absorbida por la tecnología. Constituye, a su manera, una expresión extrema de tecnoprogresismo, la creencia de que la aplicación universal de la tecnología resolverá los problemas más inextricables del mundo. Esta idea ha estado presente de una u otra forma desde hace al menos medio siglo. En 1958, en su panegírico del físico John von Neumann, con quien había colaborado en el Proyecto Manhattan, Stanislaw Ulam escribía sobre una conversación que ambos habían mantenido en cierta ocasión sobre el progreso cada vez más acelerado de la tecnología y los cambios en el modo de vida humana, que da la impresión de estar acercándose a alguna singularidad esencial en la historia de la raza más allá de la cual los asuntos humanos, tal como los conocemos, podrían no continuar. La primera declaración sustancial sobre el concepto de singularidad tecnológica suele atribuirse al matemático y autor de ciencia ficción Bernard Winge, en un ensayo que llevaba por título La singularidad tecnológica venidera, cómo sobrevivir en la era post-humana, presentado inicialmente como ponencia en un congreso organizado por la NASA en 1933. Winge sostenía que, dentro de 30 años, dispondremos de los medios tecnológicos necesarios para crear inteligencia sobrehumana. Poco después, la era humana tocará a su fin. Winge se mostraba ambivalente con respecto a las consecuencias de ese trascendente asalto. Podía significar el fin de todos nuestros problemas o bien la aniquilación de nuestra especie, pero no podía ponerse seriamente en duda el hecho de que iba a producirse. Como ocurre con gran parte de ese tipo de pensamiento tecnomilenarista, la profecía de Winge se caracteriza por un extraño determinismo histórico. No puede impedirse el advenimiento de la singularidad, escribe, porque este es una consecuencia inevitable de nuestra competitividad natural y de las posibilidades intrínsecas de la tecnología. Y sin embargo, escribe, nosotros somos sus iniciadores. Lo más cercano a un concepto canónico de singularidad es la versión que aparece en los populares escritos de Ray Kurzweil. Este último, además de haber inventado numerosos artilugios ingeniosos, como el escáner plano o el dispositivo de lectura de texto impreso para invidentes, es cofundador, junto con Steve Wonder, de la empresa de instrumentos musicales Kurzweil Music Systems, cuyos sintetizadores son utilizados por artistas tan diversos como Scott Walker, New Order o Weird Al Yankovic. Como escritor, es una figura controvertida, un místico revestido de elegancia informal y cuyas arcanas proyecciones llegan hasta los confines más remotos de la especulación tecnoutópica. Pero la suya no es ni mucho menos una presencia marginal en el mundo de la tecnología, sino que constituye más bien un espíritu tutelar de Silicon Valley, un estatus que se vio más o menos oficializado en 2012, cuando se incorporó a Google como director de ingeniería para actuar como una especie de líder de pensamiento en las investigaciones sobre aprendizaje automático de la empresa. La singularidad de Kurzweil es una visión extremadamente variopinta de abundancia tecnológica, una tecnología febrilmente detallada en la que toda la historia humana confluye en una apoteosis de la mente pura. ¿Cómo contemplamos la singularidad? Se pregunta en las primeras páginas de su éxito de ventas. La singularidad está cerca, cuando los humanos trascendamos la biología. Publicado en 2005.
Al igual que ocurre con el Sol, es difícil mirarla directamente. Es mejor hacerlo por el rabillo del ojo. Pese a ello, se presenta a adelantarnos amablemente algunos detalles. Para empezar, la singularidad está prevista extraoficialmente para el año 2045 más o menos. Kurzweil, de quien se sabe que consume un prodigioso banquete diario de suplementos dietéticos y vitaminas, y que, de hecho, comercializa su propia marca personal de elixires y cápsulas destinados a retrasar la muerte, confía en que para entonces, a sus 97 años, todavía andará por aquí. La principal herramienta de Kurzweil como adivino del futuro tecnológico es lo que él llama la ley de rendimientos acelerados. Para él, la tecnología progresa de manera similar a una inversión financiera con interés compuesto, es decir, de forma exponencial. La tecnología actual constituye la base a partir de la que desarrollamos la tecnología futura y, en consecuencia, cuanto más sofisticada se va haciendo la tecnología, mayor es la rapidez con la que mejora. El ejemplo más conocido de este fenómeno es una observación realizada por primera vez en la década de 1950 por un cofundador de Intel, Gordon Moore, que, debido a ello, pasaría a conocerse como la ley de Moore. Esta afirma que la cantidad de transistores que pueden colocarse en un solo microchip se duplica aproximadamente una vez cada 18 meses. Para Kurzweil, el propio proceso de la evolución darwiniana es un proceso de crecimiento exponencial al que además se representa explícitamente como tendente a un fin deseable. La evolución no es, pues, un titubeo ciego y caótico, una generación aleatoria de errores y maravillas, sino un sistema, un proceso de creación de patrones de orden creciente. En otras palabras, la evolución es un avance hacia el orden y la regulación perfectos de la máquina. Y esa es la evolución de patrones, una progresión lógica en la que cada etapa o época utilizan los métodos de procesamiento de información de la anterior para crear la siguiente, la que para Kurzweil constituye la historia definitiva de nuestro mundo. En la imagen que Kurzweil pinta del futuro, la tecnología sigue haciéndose cada vez más pequeña y potente, hasta que llega un momento en que su acelerada evolución se convierte en el principal agente de nuestra propia evolución como especie. Ya no llevaremos los ordenadores en la mano, revela, sino que los introduciremos en nuestro propio cuerpo, en nuestro cerebro y nuestro torrente sanguíneo, alterando así la naturaleza de la experiencia humana. En un futuro muy cercano, es decir, con suerte en vida del propio Kurzweil, eso no sería algo meramente posible, sino necesario, dada la poca satisfactoria capacidad de procesamiento incluso del más eficiente cerebro humano. La visión del futuro de Kurzweil podría resultar atractiva si uno acepta la visión mecanicista del ser humano, si está de acuerdo con el pionero de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, en que el cerebro resulta ser una máquina de carne. ¿Por qué nosotros o nuestras máquinas de carne no íbamos a querer mejorar adquiriendo un mayor grado de funcionalidad? Si entendemos que una máquina es un aparato construido para desempeñar una tarea concreta, entonces nuestra tarea como máquina es seguramente pensar o computar al máximo nivel posible. En esta visión instrumentalista de la vida humana constituye más o menos nuestro deber, o al menos representa de entrada prácticamente el único objeto de nuestra existencia. Aumentar nuestra potencia de fuego computacional y garantizar que, como máquinas, funcionamos lo más eficientemente posible durante el mayor tiempo posible. Nuestros cuerpos biológicos en versión 1.0, escribe Kurzweil, son frágiles y están sujetos a innumerables tipos de fallos, por no hablar de los engorrosos rituales de mantenimiento que requiere. Aunque a veces la inteligencia humana es capaz de alcanzar altas cotas de creatividad y expresividad, gran parte del pensamiento humano es como original, trivial y limitado. Eso, se nos asegura, ya no ocurrirá cuando se inicie la singularidad. Ya no seremos criaturas indefensas y primitivas, máquinas de carne restringidas en nuestros pensamientos y acciones por la encarnación que constituye nuestro actual sustrato. La singularidad, escribe, nos permitirá trascender esas limitaciones de nuestros cuerpos y cerebros biológicos,
obtendremos poder sobre nuestro destino. Nuestra mortalidad estará en nuestras propias manos. Podremos vivir tanto como queramos, una declaración sutilmente distinta que decir que viviremos para siempre. Entenderemos plenamente el pensamiento humano y extenderemos y ampliaremos bastante su alcance. A finales de este siglo, la parte no biológica de nuestra inteligencia serán billones de veces más poderosa que la inteligencia humana por sí sola. En otras palabras, finalmente escaparemos a nuestra condición de seres caídos, seremos finalmente incorpóreos, recuperaremos el estado de plenitud previo al pecado original, en una comunión final en la que la tecnología ocupará el lugar del Dios de Abraham. La singularidad, escribe Kurzweil, representará la culminación de la fusión de nuestro pensamiento y nuestra existencia biológicos con nuestra tecnología, dando como resultado un mundo que todavía es humano, pero que trasciende nuestras raíces biológicas. Tras la singularidad no habrá distinción entre humano y máquina, o entre realidad física y virtual. Ante la acusación de que una fusión de este tipo aniquilará nuestra humanidad, Kurzweil replica que la singularidad constituye, de hecho, el logro definitivo del proyecto humano, la reivindicación última de la propia cualidad que siempre nos ha definido y distinguido como especie, el anhelo constante de trascender nuestras limitaciones físicas y mentales. En la ciudad de Dios, San Agustín evoca un estado de conocimiento universal que va mucho más allá de lo que hoy podemos imaginar, y que será patrimonio de los beneficios por la gracia de Dios. Cuán inmenso, escribe, cuán hermoso y seguro no será allí el conocimiento de todas las cosas, sin lugar a error y sin esfuerzos para adquirirlo. ¿Cómo estará entonces el cuerpo, sometido en todo al espíritu, totalmente vivificado por él, sin necesidad de alimento alguno? En la profecía de Kurzweil, ese papel mesiánico lo ocupa la inteligencia. Pese a atribuir un significado místico al término, su definición resulta bastante sencilla. Para él, la inteligencia equivale básicamente a la computación, a la maquinaria algorítmica que se aplica al material informativo en bruto de la creación. En esa visión mesiánica, la inteligencia de la máquina vendrá a redimir al universo de su incalculable estupidez. Kurzweil adopta un enfoque de la cosmogonía basado en objetivos, imponiendo al propio universo una especie de estructura empresarial de gestión de proyectos integrada por una serie de entregables clave a lo largo del tiempo profundo, en la última de las que él denomina las 6 épocas de la evolución. Tras la gran fusión de la humanidad y la inteligencia artificial, la inteligencia resultante empezará a saturar la materia y la energía que hay entre ella, lo cual, escribe Kurzweil, se logrará reorganizando la materia y la energía a fin de proporcionar un nivel óptimo de computación, para extenderse desde sus orígenes en la Tierra. Mediante una minuciosa gestión, el infinito vacío del universo, después de unos 14.000 millones de años de limitarse a sucumbir ociosa e inútilmente a la inexorable fuerza de la entropía, resultará finalmente de provecho, convertido ahora en un vasto mecanismo de procesamiento de datos. En una de las escenas más extrañas de El hombre trascendente, un documental rodado en 2009 sobre la vida y la obra de Kurzweil, encontramos al protagonista en una playa al atardecer, con su inescrutable mirada fija en la serena extensión del Pacífico. En la escena inmediatamente anterior acabamos de oírle hablar emotivamente sobre la última conversación que había mantenido con su padre antes de su muerte, de modo que, cuando escuchamos la voz del director preguntándole en qué está pensando mientras contempla el mar, podríamos esperar razonablemente que respondiera que está pensando en la mortalidad, si no en la suya, al menos en la de quienes no tendrán la suerte de vivir lo bastante para llegar a tiempo de poder optar por vivir para siempre. Kurzweil reflexiona durante un largo rato, mientras la cámara empieza a moverse a su alrededor, trazando círculos con lentitud ceremonial. Bueno, dice finalmente, estaba pensando en la cantidad de computación que representa el océano. Me refiero a todas estas moléculas de agua interactuando unas con otras.
Eso es computación. Es bastante hermoso. Siempre lo he encontrado muy relajante. Y de eso es de lo que en realidad va la computación, de captar esos momentos trascendentes de nuestra conciencia. Frente a la definitiva inmensidad del océano, con el cabello ligeramente despeinado por la brisa, Kurzweil aparece como una figura oracular, un canal de transmisión de los misterios de la tecnología, un profeta del mundo venidero en el que una inteligencia infinita e instrumental nos liberará finalmente de la carga de nuestra humanidad. Al contemplar el océano, Kurzweil ve un vasto e intrincado dispositivo que no es más que información, nada más que materia prima para la inteligencia. El agua, sus fluctuaciones de temperatura, su bulliciosa profusión de organismos, su rítmico avance y retroceso, todo ello es un inmenso cálculo, un código. El mar, como cierta forma de concebir el propio pensamiento, es una manipulación de proposiciones basada en pautas. Y en ese momento se revela una especie de panteísmo computacional, cierta reverencia por la naturaleza como expresión de una máquina universal, de una algorítmica inmanencia.